Hola queridos amigos, qué bueno que nos acompañan. Hemos llegado a una nueva lección, un nuevo trimestre, así que queremos invitarle a que nos acompañen. Lleva por título La promesa, el pacto eterno de Dios. Así que los invitamos que cada sábado nos acompañen este trimestre. Vamos a estar aprendiendo hermosas lecciones acerca del pacto de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Así que le invitamos que nos acompañen. Hoy vamos a estudiar la lección número 1 que lleva por título ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Así que los invitamos, quédense, que en un momento regresamos para entrar de lleno a la primera lección de ese nuevo trimestre que lleva por título La promesa, el pacto de Dios. Acompáñenos, quédense con nosotros. Nos vemos en un momento. Bien, estamos de regreso para estudiar juntos la lección número 1 que lleva por título ¿Qué ocurrió? Así que está con nosotros hoy, nos acompaña nuestro hermano Manuel Huarcas, el anciano de nuestra iglesia, y él va a estar compartiendo con nosotros esa lección. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué alegría poder nuevamente estar compartiendo la lección de esta semana. Y pues con la ayuda de Dios estaremos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios y de lo que es lo que Él quiere con nosotros al habernos creados. Precisamente de eso vamos a hablar en esta semana. ¿Te parece si Sí. comenzamos con una oración? Amén. Oramos. Oramos. Querido Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, primeramente, gracias por el privilegio de poder disfrutar la vida todavía, Señor. Hasta hoy día, Señor, estamos vivos y te agradecemos por ello, Señor. También, Señor, por el privilegio de poder todavía estudiar tu palabra, por una lección más, Señor. Quiero suplicarte, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, Señor, a través de Amén. tu palabra, Sí, Señor. Señor. Porque tú, Señor, eres nuestro Dios y queremos escuchar tu palabra, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar de lleno. Gracias por la oración, Manuel. Entremos a este nuevo trimestre. La promesa, el pacto eterno de Dios, que vamos a estudiar todo este trimestre, y nos gustaría que nos acompañen todos ustedes cada sábado de ese trimestre. También vamos a entrar la primera lección. ¿Qué ocurrió? Dice el texto, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Aquí comienza, Manuel, el relato de la creación de Dios. La pregunta que hace, ¿no? ¿Qué ocurrió? Es interesante, ¿no? Las preguntas que el ser humano tiene, ¿no? Eh, el ser humano se pregunta y a veces quiere tener evidencias Correcto. de cómo son las cosas, pero eso es el ser humano, ¿no? Pero a través de la palabra de Dios nos enseña de qué fue realmente lo que ocurrió respecto a la pregunta. Eh,
acá en la introducción aparece de que el ser humano se pregunta, bueno, ¿cómo es que yo aparecí? Ujú. ¿Y por qué estoy acá? ¿Para dónde voy? Todas esas preguntas que el ser humano tiene, a través de la palabra de Dios podemos encontrar respuestas, hermano Rubén. Correcto. Es cierto, muchas veces sufrimos de crisis de identidad. No sabemos de dónde venimos, qué hacemos, hacia dónde vamos. Pero la palabra de Dios es clara que nosotros fuimos creados a la imagen de Dios conforme a su semejanza. Pero la pregunta es, ¿será que Dios creó ladrones, asesinos, estafadores, personas quizá que traen desgracia a nuestra sociedad? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurrió? Si fuimos creados a la imagen de Dios, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Por qué el ser humano se ha desviado? El ser humano se ha corrompido, se ha degenerado. Vamos a estar aprendiendo esta semana acerca de lo que realmente pasó. Y entremos, ¿qué te parece si entramos a la parte del día domingo? La parte del día domingo dice en la primera parte que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí vemos en el relato bíblico que Dios es el creador de todo lo que existe, del cielo y de la tierra. Y no solamente este planeta que vemos, sino yo creo que también hay otros planetas que Dios creó también. Pero el tema crucial es la existencia humana, la naturaleza del universo mismo. ¿Por qué llegamos hasta este momento? Hasta este caos, podemos llamarle, hasta un laberinto sin salida, podemos pensar, pero ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Hacia dónde nos dirigimos finalmente? Esa es la pregunta que quizá está en el aire. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Claro, cuando nosotros queremos encontrar respuestas, muchas de las preguntas que nosotros tenemos muchas veces no tienen respuestas y a veces no se pueden explicar. Sin embargo, hay una cosa muy importante que yo creo que hay que resaltar aquí, hermano Rubén, es la cuestión de creer. O sea, es una cuestión, es una cuestión personal de cuando la palabra de Dios se te presenta, entonces tienes dos opciones, o creerle o no creerle. Entonces, aquí la palabra de Dios, si nosotros vamos al libro de Génesis, entonces Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Son simplemente palabras que no podemos encontrar evidencias en donde, cómo se creó los cielos y la tierra. Sin embargo, Dios dice que Él es el creador y no explica, pero lo único que Él dice que Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, tú dijiste algo muy interesante. ¿Lo acepto o no lo acepto? Yo creo que ahí marca la diferencia, hace quizá un parteaguas entre si lo acepto, vivo de esta manera. Si no lo acepto, vivo de otra manera. Porque marca una diferencia y es un asunto de fe, realmente lo que dice acá. Es una imposibilidad lógica, no podemos creer por vista, porque tuvimos que haber estado en la creación en ese momento, pero fue imposible o es imposible. Entonces, ¿lo creemos o no lo creemos? Claro, Dios no va a defender su argumento, solamente Él no va a probar que Él lo creó, pero sí nos da evidencias claras que Él es el creador del cielo y de la tierra. Ahora, hay un asunto aquí importante, que hay unas personas que creen diferente de nosotros, o diferente, tienen otras ideologías, que fuimos creados
de otra manera, que venimos del mono, que hubo una explosión hace cuantos miles de millones de años. Pero hay varias teorías que realmente no soportan o discrepan del fundamento bíblico. La lección habla de que tanto como los que no creen en Dios, ¿no? Aún creen en lo que ellos creen, ¿no? En que en la evolución, en de que fue una explosión y que todo de ahí comenzó. Pero en realidad en aquel tiempo pues nadie estuvo ahí. O sea, todavía se cree eso, ¿no? O sea, todos llegamos a creer en algo. Entonces, el ser humano tiene solamente dos opciones nuevamente. O creerle a Dios, que yo creo que Dios nos da muchas más evidencias que cualquier otro ser humano. Amén. De que nosotros podamos creer, ¿no? Tanto así que creo que milagrosamente, muchas veces Dios en su misericordia, milagrosamente a veces no tiene explicación por qué a veces las cosas ocurren, como por ejemplo en un accidente que realmente pudo estar uno muerto, no sé. Entonces no tiene explicación eso. Entonces creo que Dios es eso que Dios, el amor de Dios para el ser humano es más que suficiente como para creerle. Aparte de eso, está la creación, hermano Rubén. O sea, todo lo que podemos ver. ¿Cómo podemos explicar nosotros cómo están colgadas las estrellas? ¿Cómo podemos explicar ahora con toda la tecnología, los científicos, y ahora todos sabemos de que la Tierra no lo sostiene nada y está flotando? Entonces, ¿cómo podemos explicar? No tiene explicación. Pero bueno, la Biblia da evidencias acerca de, por ejemplo, vamos a poquito ahondar en la vida humana. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. ¿Qué podemos aprender o qué podemos sacar que somos la imagen de Dios? Semejanza, ¿qué significa eso? Ahora, ¿qué nos dice o cómo nos vemos si somos semejantes a Dios? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería nuestra perspectiva si realmente aceptamos que somos a imagen de Dios? Es interesante, hermano Rubén y hermanos que nos están viendo y amigos que nos están viendo, que realmente Dios nos creó, su palabra lo dice, nos creó a la imagen y semejanza de Él. Una de las cosas que podemos tomar en cuenta es de que Dios es espíritu, ¿no? La naturaleza de nuestro Dios es espíritu. Y nosotros como seres humanos tenemos esa parte. Sí, no tenemos ese espíritu, tenemos el espíritu de Dios. O sea, por el aliento, por lo que Dios da, vive. Por eso es que la palabra de Dios dice que Dios vive en nosotros, porque si no fuese por Dios, entonces no fuésemos tal como somos, fuéramos seres tal vez no vivientes, o sea, no viviéramos, pero somos seres vivientes. ¿Y por qué? Porque a través del Espíritu de Dios es que vive en nosotros, y por eso es que vivimos. También tenemos una mente. En eso podemos ver de que Dios nos crió a la semejanza de Dios, porque Dios es en su sabiduría, ¿no? Entonces Dios nos ha dado la parte de nuestro Dios, ¿no? Y poder ver de que somos semejanza. Yo diría que podemos ver somos una parte de Dios. Eso sería la... Por ejemplo, hace unos momentos atrás estaba con mi hija, la pequeña, y chiquita, yo la abrazaba, la cuidaba del frío porque está un poquito fresco. Y yo creo que me imagino, así es Dios con nosotros,
quiere cuidarnos, quiere tenernos cerca de Él. Es cierto que el pecado hizo separación, pero somos parte de Dios. Somos algo, tenemos algo de Dios en nosotros. Nuestra capacidad de pensar, de razonar, de crear, todo eso viene de Dios. O sea, Dios ha dado sabiduría a las personas, entendimiento, le ha dado muchas cosas buenas al ser humano para que él se desarrolle, crezca. Y esa es la voluntad de Dios. Entonces podemos creer y pensar también que Dios nos ha regalado para que nosotros apliquemos un poquito de lo que es Dios. De repente, hermano Rubén, la palabra de Dios dice que Él es, nosotros podemos llamarle a Dios, ¿no? Que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si nosotros vemos eso de cómo Dios nos ve, ¿no? Como hijos, y nosotros, padre e hijo, tienen mucho, o sea, es tu hijo, cosas en común. Tienes lo que tú tienes, tiene tu hijo, hereda tu hijo, tú le has dado tu sangre, incluso hasta tu carácter, en fin. Entonces, si lo vemos de esa manera, entonces Dios nos ha dado, yo diría, hermano Rubén, todo, o sea, no la naturaleza de Dios, pero todo lo que nosotros tenemos viene de Él. Somos parte de nuestro Dios. Y cuando nos crió, por eso dice, a su semejanza. O sea, nos hizo que tuviéramos semejanza con nuestro Dios. Sí, eso es lo maravilloso de Dios. Dios no solamente creó al ser humano y le dejó abandonado a su suerte. No, Él le enseñó, y la Biblia dice que le dijo, mira aquí, fructificaos, ya la tierra cuídala, trabájala, tú eres el mayordomo. Lo puso, podemos llamarle como el que manda sobre la tierra. Y así es Dios. Dios gobierna el universo. Él es el Rey de Reyes, el omnipotente. Pero el ser humano también le dio ese regalo de poder gobernar la tierra. Pero lastimosamente, pues el pecado trajo desgracia. Pero Dios deseaba, yo creo que en el pensamiento de Dios deseaba que el ser humano alcanzara su máximo potencial en recrear, en llenar la tierra, en ser ahora sí, valga la redundancia, el mandamás de este planeta. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Una parte de acá dice, Dios, Él le da instrucciones y le dice qué hacer. Hay una responsabilidad implícita en las palabras. Dios le ha pedido que sean dueños de esta maravillosa creación que Él mismo produjo. Eso es lo que Dios quería con el ser humano. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Quiere que seamos, porque somos importantes para Él. No que seamos importantes, porque somos importantes para Él. Claro, yo creo que la palabra de Dios dice que nuestro Dios es amor, ¿no? Y lo que más Él quiere es que nosotros vivamos en amor y que tengamos toda la felicidad. Lastimosamente entró el pecado, entonces eso todo se destruyó, se degradó y hoy en día vemos que las cosas van de mal en peor. Sin embargo, Dios en su infinito amor podemos encontrar en su palabra de que lo que más Dios quiere es que nosotros tengamos una relación con Él. Amén. A pesar de nuestra condición, hermano Rubén. Sí, y lo lindo es que le enseña la lección. Dios, ¿qué hizo el hombre para merecer la tierra? ¿Qué hizo? Nada. Dios se lo entregó. Y eso es lo que Dios, ese es el Dios de amor. Ese es el Dios creador. Ese es el Dios Padre. Dice aquí que Dios proveyó todo lo que ellos necesitaban. Ellos no hicieron nada para merecerlo. Solamente que ellos fueron receptores
del gran amor que Él Del tiene gran amor. sobre su criatura. Ese es nuestro Dios, el Dios maravilloso, el Dios que desea que nosotros vivamos por Él y para Él. Ujú. Bien, vendremos a la desgracia. Dios quería que el ser humano fuera libre. Bueno, Dios lo creó libre, pero Dios tenía que darle la oportunidad de equivocarse. Yo creo que ¿por qué Dios dejó ese árbol? Que el mundo le llaman manzana, otros la Biblia dice que es el conocimiento del bien y del mal. Pero Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios dejó ese árbol? Es bien interesante, hermano Rubén, y la verdad de que yo vuelvo y repito que quizás no vayamos a entender completamente por qué Dios dejó este árbol y solamente creo, y la lección habla de que si no hay un mandamiento, si no hay una ley, entonces no puede haber libertad. No hay cómo escoger. Entonces usted lo tiene, o sea, hay una sola opción. Sin embargo, Dios nos da el privilegio de escoger, ¿no? De esa libertad de poder, valga la redundancia, de las palabras que muchas veces se utilizan, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y un Dios que da ese privilegio de poder escoger lo que usted quiere. ¿Sí? Sin embargo, Dios pone el camino del bien y el mal. Y yo creo que en este caso es cuando Dios prueba la lealtad, ¿no? La lección habla de que cómo el ser humano o cómo Dios puede saber de que el ser humano cree que es su creador, ¿no? Que Él es Dios, que Él es el creador, dándole la libertad de escoger, de creer o no creer, hermano Rubén. No, claro, Dios, recordemos que Dios nos creó libres para hacer lo que quisiéramos. Pero ¿cómo iba a ejercer esa libertad si no hubiera otra oportunidad, otra chance? O sea, solamente, bueno, aquí tienes que ir. Entonces, no fuera libre. Pero como tenemos un Dios de amor, y Él nos dio esa capacidad de ejercer nuestro libre albedrío, dejó también ahí la prueba. Si tú me vas a obedecer por amor, porque me amas, porque realmente me escuchas, me obedeces, o vas a seguir tus propias ideas, tus propias no sé, inclinaciones. Dice la lección que esta prueba brindó a Adán y Eva la oportunidad de ejercer su libertad, su libre albedrío. Y yo creo que Dios en su amor, Él nos da también, como tú dijiste, la libertad de hacer lo que queramos. Porque ese es el Dios, el Dios creador. No somos máquinas, no somos personas que solamente pensamos sobre una línea. No, podemos ir por donde nuestra mente nos plazca. Pero Dios le había dicho, mira, si tú comes de esto, va a pasar esto. Si tú haces esto, va a pasar esto. Entonces, ahí el ser humano decidía si lo hacía, si obedecía a Dios o no obedecía.
Saben que, hermanos Rubén y hermanos que nos ven, saben que a veces uno no entiende, ¿no? Cómo el ser humano escoge, bueno, y ¿por qué? Bueno, yo diría, ¿por qué Adán llegó a escoger la muerte si sabía que se le había dicho que si comía del árbol iba a morir? Y, y aún así escogió la muerte porque prácticamente él escogió la muerte, él mismo lo escogió porque él sabía. Y esto es lo lindo de Dios, ¿no? Que da la oportunidad de escoger. Pero no solamente nos da la oportunidad de escoger, sino Él, en su infinito amor, nos da su gracia y nos presenta lo que realmente Él quiere que nosotros obtengamos. O sea, Él nos pone el camino y entonces nosotros tenemos el privilegio de escoger, ya sea el buen camino o el mal camino. Claro, y yo creo que ahí estaba la posibilidad de dar la espalda a Dios o de seguirle. Y la lección dice algo interesante, dice, después de todo, somos seres libres y morales. Si, no hubiese si el ser humano no hubiese tenido esa oportunidad, pues Dios ni le hubiese dicho, hey, este, no comas de este árbol, sino que le proveyó, le dijo de información qué es lo que iba a pasar. Ahora, algo interesante, ¿por qué Adán escogió? Recordemos que el enemigo, la serpiente, ¿a quién buscó? A Claro, Eva. a Eva. A Eva buscó. Y yo creo que una de las cosas que la lección enseña que a Eva le engañaron, a Adán no. Adán no la engañó. Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán sabía qué es lo que estaba escogiendo y por su propia voluntad, o sea, ahí ejerció su libertad. Su libre Ahí albedrío. ejerció. Y como tú dijiste, escogió la muerte. Él escogió mal. Pero él escogió. Y muchas veces nosotros también escogemos mal. Pero si escuchamos la voz de Dios, si aprendemos a obedecer a Dios, yo creo que vamos a escoger bien. Vamos a escoger bien. Y dice la lección, en definitiva, nuestra relación con Dios puede ser eficaz y duradera. Solo si elegimos libremente aceptar su voluntad. Rechazar su voluntad es, en esencia, reclamar la independencia de Él. Indica que creemos que no lo necesitamos y es una decisión que da como resultado el conocimiento del mal, y el mal conduce a la soledad, a la frustración, a la muerte y todas esas cosas feas que vivimos muchas veces. ¿Sabes qué es lo más interesante, hermano Rubén? De que Dios no puso, podríamos decir, no un mandato, no su ley. Y realmente al obedecer, ¿no? La palabra de Dios, al obedecerle a Dios, es cuando realmente tú llegas a creer quién es Dios, llegar a creerle en Dios. Y lo interesante es que ahora Satanás sigue utilizando lo mismo, ¿no? Eh, la ley no tiene que, o sea, la ley no tiene que ver nada, ya no. Y solamente por la ley, la obediencia es lo que realmente hace la diferencia y realmente eh, nos da la seguridad, no solamente de la salvación, sino de la seguridad de que realmente le creemos a Dios. Sí, y como tú dices, la obediencia. Esa es mi pregunta sería, en aplicar la obediencia a Dios, en serle fiel, yo creo que ahí Dios estaría viendo o estaría recibiendo la información que Él había dado, si la habían aceptado o no. Y hermanos, en la obediencia a Dios se prueba nuestra fe y nuestra lealtad a nuestro Creador.
Dios no, nos ha dado todo, a Adán le dio todo, pero ahí en esa prueba de fe se vería si realmente le creía a Dios o no le creía. Dice la parte, la pregunta fría, dice así la pregunta, ¿tendrían suficiente fe en Él para creer en su palabra? Y yo creo que ahí está muchas veces no le creemos a Dios, Manuel. Muchas veces dudamos de Dios. Muchas veces nosotros como cristianos desconfiamos de Dios muchas veces. Pero Él en esta lección nos invita a confiar en Él. Porque el desconfiar de Dios en apartarnos de Él nos lleva a la desgracia, nos lleva a la destrucción, nos lleva a la frustración y al final a la muerte. Por eso en esta lección aprendemos de lo que ocurrió, no nos pase a nosotros lo mismo, que no nos siga pasando. Podemos confiar en Él. Aprendamos de los errores de nuestros primeros padres, que podamos confiar en Dios ciegamente, como dice Pablo, aunque se desplomen los cielos. Pero eso es lo que nos quiere enseñar la lección. Bueno, continuemos en la parte del jueves. La parte del jueves. Bueno, Sí. realmente, hermanos, lo que realmente es que yo creo que la lección nos muestra de que realmente el amor de Dios para con nosotros. Y ya lo hemos dicho, que Dios quiere tener una relación íntima con nosotros. En el principio Dios creó a Adán y a Eva y tenía una relación personal con ellos, ¿no? Se encontraban en el huerto, platicaban con Dios, hablaba con ellos, les decía que tenían que hacer, les entregó todo lo que Dios había creado, que disfrutaran de la creación, pero Dios no la concedió. Dios nos dio esa libertad para que nosotros podamos ejercerla. Entonces, ahí está nuestro Dios. Pero lastimosamente nosotros, el ser humano escogió lo que Dios no quiere. Entonces, desde ahí, esa relación que tenía al principio Sí. no existió Se rompió. más. Sí. Ya no existió. Ahora, si bien es cierto, esa voz que fue al huerto a buscarlo, le preguntó, ¿dónde estás tú? ¿Dios no sabía dónde estaban? Sí sabía, pero esa palabra, ¿dónde estás tú? No fue, ¿qué hiciste? No lo fue a regañar, no lo fue a condenar, sino que lo fue a buscar. Desde un principio vemos el gran amor de Dios para con el ser humano. ¿Dónde estás tú? Le preguntó Dios a Adán. Y no sabemos la respuesta. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. O sea, el alejarnos de Dios, el desobedecer a Dios, trae miedo al ser humano, trae tristeza, trae dolor. Pero vemos, Dios ahí todavía, a pesar de que la habían desobedecido, Dios todavía busca al ser humano. Yo cuando leí a esto, wow, dije, la misericordia de Dios. Dios, un Dios todopoderoso. Él bien hubiera podido destruirlos ahí mismo, desobedientes, bien hubiera podido llegar con ellos a regañarlos, a echarles, les dije por qué lo hicieron, pero no fueron palabras de reclamo. Ellos ya se estaban escondiendo, el miedo había entrado y ya estaban escondidos ya de Dios. No podían ver a Dios ya. Sin embargo, Él va y los busca y le dice, ¿dónde están? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es la misericordia de Dios, hermano Rubén y hermanos, que nosotros podamos entender y de que a pesar de nuestra falla, el amor grande de nuestro Dios nos sigue buscando. Sí, y nos está buscando y Dios quiere recuperar otra vez
esa armonía que tenían, que llegaba a hablar con ellos al huerto, a estar con ellos, y después de esa unidad, huir, tener miedo. Y eso es lo que hace el pecado, es lo que hace la separación de Dios, nos aleja de Dios y nos da miedo. Pensamos que Dios es malo, que Dios nos prohíbe muchas cosas, pero es todo lo contrario. Dios decía el bien para nosotros, decía el bien para nuestra familia, decía el bien para cada uno de sus hijos. Y esa voz todavía sigue sonando. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Él está buscando. Así que te invitamos a que todo este trimestre podamos juntos leer y estudiar la palabra del Señor. Sí, de repente poder, hermanos, quedarnos con esto en la mente. La importancia de obedecer la palabra de Dios. Amén. La importancia de obedecer la palabra de Dios. Dios en su misma palabra dice que Él nos exhorta a que no pequemos, a que no desobedezcamos la palabra de Dios. Pero si llegáramos a fallar, abogado tenemos, o sea, está nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El problema es que el ser humano deliberadamente rechace la palabra de Dios, que no quiera nada con Dios, que el ser humano piense que no necesita de Dios, que la palabra de Dios no es útil para mí. Ese es el problema, ese es el mayor riesgo del ser humano, de no recibir la salvación, la gracia de Dios. Entonces, que nosotros podamos pedirle a Dios de que nosotros podamos, y los que nos están viendo, que podamos creerle a Dios. Amén. Que podamos acudir a Dios. Creo que si nos ponemos a pensar, si razonamos, nos damos cuenta de que Dios es un Dios real. Por Él vivimos, tenemos lo que tenemos, somos lo que somos, porque hay un Dios que nos creó, que nos sostiene y que su amor para con nosotros es tan grande. ¿Y por qué no recibirlo? ¿Por qué no recibirlo? ¿Y por qué no obedecer esas palabras de amor que Él tiene para con nosotros? Como la lección dice, todo lo que Él nos dice es solamente para el beneficio de nosotros. Es para nuestra felicidad, es para nuestro sustento, es para que nosotros tengamos plena comunión con nuestro Dios. Y ese es lo que Él desea, que tengamos una comunión íntima con Él. Por eso, gracias por acompañarnos. Invitamos que nos sigan a través de estas plataformas y que juntos crezcamos en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Podemos orar? Querido Padre, te damos gracias, Señor, por estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias porque siempre tú nos buscas. Señor, ahora nos ponemos en tus manos, te pedimos perdón por nuestras faltas y que nos ayudes, Señor, a nosotros a buscar más de ti, a depender de ti, Señor. Y también a nuestros amigos que nos acompañan, Señor, que tú les bendigas a ellos. Amén. Señor, que ellos puedan también buscar de ti, Señor, porque todos te necesitamos. Bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor, en la ancha de la tierra. Y bendice a sus líderes, Padre Santo, para que también todos te busquemos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bueno, que Dios me lo bendiga. Estaremos en una próxima ocasión. Sí. Tenemos. Así que los invitamos, quédense con nosotros, acompáñennos. Si no nos vemos este sábado, no es el próximo, pero aquí vamos a estar todo este trimestre. Bendiciones y que el Señor me lo bendiga.